todos cordialmente bienvenidos a esta, la Casa de Dios, Ministerios Sembradores de Vida, en nuestro acostumbrado estudio bíblico del comienzo de semana de los días martes. La semana pasada comenzamos con lo que son los pactos de Dios, lo que tiene que ver con los pactos. Realmente, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios con lo que son los pactos? Ya que pues es un término que, si bien es cierto, se usa mucho, sobre todo pues en la iglesia pentecostal se usa y se le da una connotación pues que ha sido bastante cuestionada, ¿no? Pero más allá de ese, que es un comentario añadido, porque digamos lo que tiene que ver de forma directa con el tema, una vez estamos mirando qué es lo que nos dice la Escritura sobre lo que son los pactos. Entonces vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor, vamos a buscar la asistencia del Espíritu Santo para que nos ilumine el entendimiento, para que sea de máximo provecho todo lo que acá vayamos a exponer. Adelante, pastor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Sí, Señor, gracias. Una vez más reunirnos en torno a tu mesa para aprender de tu santo y bendita palabra. Que tu Santo Espíritu sea guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Señor, ilumina sobre nuestro entendimiento, haznos entender sabiduría y consejo. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra, que nuestro corazón esté como buena tierra para que la preciosa semilla de tu palabra sea sembrada en nosotros. Espíritu Santo, guíanos, inspíranos, ilumina el entendimiento para que podamos recibir con gozo esta palabra, que sea plasmada, cincelada en nuestros corazones, porque venimos a aprender de ti, Señor, queremos aprender de tu palabra, queremos ir profundo, bien profundo, lo más profundo que podamos para aprender de ti, Señor. Tu santa y bendita palabra. Te damos gracias y bendice a cada uno que esté conectado, que puedan recibir esta enseñanza con gozo y con alegría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les estaba diciendo, esta es la segunda parte de lo que son este estudio bíblico, los pactos de Dios. La semana pasada pues vimos algo introductorio, vimos un poco por encima los tipos de pactos que están establecidos en la palabra. Vimos un poco de griego y de hebreo, de cómo es la connotación gramatical, ¿okay?, de la cual se desprende la palabra pacto. Y vamos a mirar un poco más al detalle, ¿okay?, basado en la palabra griega diateke. Yo la semana pasada la nombré un poco como parte de la introducción, pero fue algo como que por encimita, como yo lo acabo de decir. Diateke es la palabra griego koiné, que aparece en el Nuevo Testamento y que se usa, sobre todo, el apóstol Pablo la usa bastante, para referirse a lo que es el pacto, la palabra pacto, pero que tiene una traducción que también son palabras conocidas por el pueblo cristiano, a lo mejor no tan popular como la palabra pacto, pero sí es bastante manejable, como es la palabra testamento, como es la palabra alianza y como es la palabra, o mejor dicho, la frase compuesta arreglo legal. Esta sí no se usa, pero eso es lo que significa, sobre todo las dos primeras, porque precisamente la Biblia está clasificada u organizada. No me gusta usar el término dividir porque creo que no estaría bien aplicado. Creo que está mejor clasificada y organizada, precisamente basado en el primer término, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo pacto, nuevo pacto. O Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. Son las dos frases que más se asocian con la palabra diateke. De aquí sale. O sea, esto no es capricho teológico, esto no es invento evangélico, esto no es más que sencillamente un fundamento para hacer esta clasificación y esta organización de lo que tenemos nosotros como el canon bíblico. Por eso que usted escucha Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, o otra persona le puede decir Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Los dos términos o las dos frases, mejor dicho, son totalmente correctas. ¿Por qué? Porque se están refiriendo a la misma palabra que se traduce testamento, o la palabra alianza, que en el ámbito de la organización bíblica a lo mejor no se usa tanto, no es tan común, no es tan frecuente. Antigua alianza o vieja alianza y nueva alianza, a lo mejor esa sí no es muy conocida, pero básicamente lo mismo. Y la frase arreglo legal, y todas las definiciones de la palabra griega diateke es en el ámbito legal, o sea, es en el ámbito jurídico del Imperio Grecorromano. ¿Okay? Fíjense entonces la riqueza que encontramos
en la escritura, y que entonces esto nos da un mayor entendimiento o nos empieza a dar un mayor entendimiento sobre lo que son los pactos. Lo que son los pactos realmente, entonces las alianzas que Dios ha hecho con el hombre, ¿ok? Son los arreglos legales que Dios ha hecho con el hombre, ¿ok? Y vamos a ver más propiamente una connotación que aparece más directa en la escritura con la palabra testamento, que es una de las traducciones directas de la palabra diateque, aparte de pacto también, que está claramente establecida en la palabra y que nos va a ayudar a entender la cosmovisión cristiana de lo que son los pactos, o de cómo Dios ha arreglado legalmente con el hombre desde el mismo momento de su creación, es más, mucho antes de su creación. Y usted podrá decir, pero ¿por qué mucho antes de su creación, pastor? Si el hombre todavía no había sido creado, ¿cómo entonces va a entrar en un arreglo legal con Dios? Bueno, si partimos del punto de que Dios es omnisciente, de que Dios lo sabe todo, y que por lo tanto no hay absolutamente nada que lo agarre de sorpresa, no hay absolutamente nada que esté fuera de su control. Tercero, el mismo apóstol Pablo dice que desde antes de la fundación del mundo Él nos predestinó en Cristo, en Efesios. Entonces, ya antes de siquiera poner en marcha el plan de creación o ejecutar la creación, ya la alianza de la gracia ya estaba hecha. Esto es tremendo. Desde este punto de vista, desde esta concepción, ya estaba establecida. Inclusive, le voy a hacer un comentario muy interesante. Hay un buen sector de la iglesia cristiana evangélica, sobre todo la parte presbiteriana y esa parte, ¿okay? como también se le conoce a veces la parte más reformada de la iglesia, que en el orden de los decretos de Dios, ellos colocan primero el decreto de la salvación y luego el decreto de la creación, precisamente basado en esta comprensión bíblica. O sea, cualquiera diría, bueno, pero es que la lógica es que primero tiene que ir el decreto de la creación, porque sin la creación no hubo caída tampoco y no hubo nada, pero ellos se están basando desde el punto de vista de la omnisciencia de Dios, que ya ponen realmente al inicio el pacto de la salvación y luego colocan el pacto de la creación. Es para que usted vea cómo se concibe esto en muchos sectores interesantes, de forma interesante en la iglesia de Jesucristo. Bien, no nos vamos a enfocar mucho no nos vamos a poner dogmáticos en el tema de la clase, del orden de los pactos de Dios, porque a fin de cuentas el que usted lo quiera poner a uno de primero o al otro de segundo no va a tener ningún tipo de consecuencia más allá de lo que usted pueda entender y comprender para su necesaria edificación. El orden de los factores no altera el producto. O sea, también es válido. O sea, aquí sí no le recomiendo que usted no sea dogmático tampoco, porque realmente no es algo que tenga una trascendencia más allá de que porque tú pongas esto te va a afectar en algo en la salvación o va a afectar en algo tu relación con Dios, que tú lo pongas de segundo. O sea, realmente no tiene una implicación espiritual. Sí, realmente no es algo que no hay relación uno con otro, pues. No hay una consecuencia de ningún tipo, así que usted es libre de colocarlo en el orden que usted quiera, pero sí es bueno que usted sepa estas cosas, ¿no? Entonces, bien, vamos a Gálatas 3:15. Bien, Gálatas 3:15. Yo leo la Reina Valera 1960. Gálatas 3:15. Así dice la palabra de Dios. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Fíjense interesante que el apóstol Pablo, precisamente el subtítulo del capítulo 3 de Gálatas, por lo menos en esta versión, la NTV, dice la ley y la promesa de Dios. Fíjense que entonces, de ahí en adelante Pablo, hasta que usted lo puede leer completo hasta el final, hasta el versículo 29, si no me equivoco, el último versículo del capítulo 3, el contexto ahora es la ley y la promesa, es decir, un arreglo, es decir, un acuerdo. Y Pablo entonces aquí está usando, fíjense como lo dice aquí, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Es decir, Pablo entonces está diciendo que a nivel legal no es fácil modificar o anular un acuerdo que tiene carácter irrevocable.
Yo no sé si actualmente en los países en los que usted se encuentra, en lo que yo me encuentro, existe algún tipo de contrato de este calibre, de este nivel, en la que una vez que se establece no se pueda ni siquiera anular. O sea, esto nos habla a nosotros de un nivel y bíblicamente les puedo poner un ejemplo muy interesante, que es el anillo real. Todo documento que tenía el anillo real prácticamente era irrevocable. Esto fue lo que ocurrió con Esther. No se podía abrogar, es una de las palabras, una expresión. Un término más legal, moderno, ¿no? Vemos una historia donde vemos esto, ojo, y lo más tremendo es que esto lo vemos ni siquiera en la nación de Israel, sino en una nación que estaba subyugando a los israelitas, porque bueno, dentro de los tantos juicios que ya usted sabe que Dios pronunció y se cumplieron, pues estaban como de esclavos creo que era de Babilonia, con el rey Jerjes y la reina Esther. Y Naamán se levanta con el anillo real y hace un edicto de que prácticamente decreta la muerte de todos los judíos, de todos los hebreos. Una vez que pues se quitan a este hombre de encima, le echan el cuento al rey, el abuso de autoridad que había hecho este hombre con su anillo real, y el rey le dice una dura verdad, le dice: mire, lamentándolo mucho, aunque yo sea el rey, yo no puedo ni siquiera abrogar o no puedo revocar el decreto real que fue firmado con mi anillo. Yo no lo firmé, es verdad, pero tiene el sello de mi anillo real. Lo que sí pueden hacer, escucha lo que dice el rey, lo que sí, y se lo dice a Esther y a Mardoqueo, lo que sí pueden hacer es hacer otro decreto para mitigar los efectos de este otro decreto. Y eso fue lo que hicieron con el anillo real. Colocaron un decreto que les permitía toda libertad de derecho a la defensa de su vida y de sus propiedades a todo el pueblo de Israel, que en ese momento todavía estaba bajo el dominio de este rey. Entonces ellos tenían, si alguien venía en su contra, apoyado en ese decreto que era real y que era legal, ellos también tenían otro decreto que legalmente les permitía defenderse de al otro que quería venir en su contra. Entonces vemos un ejemplo tremendo de esto, que tampoco entonces no es algo desconocido, no solamente por el contexto en el que Pablo está escribiendo, que era de conocimiento de sus lectores, sino también en la historia. Ellos conocían de algo que ya había pasado con esto que Pablo está explicando. O sea, no era algo novedoso ni era algo extraño para sus lectores en ese momento. Claro, recordemos que incluso entre dos seres humanos, una vez que se logra un pacto, se hace un pacto y eso está consolidado, está afianzado, nadie lo puede invalidar. Es entre las dos personas y se tiene que cumplir tal cual está hecho. Por eso le dice acá, que sea de hombre. O sea, Dios también, digamos, respalda cuando dos personas se ponen de acuerdo y hacen un pacto. ¿Cuánto más Dios? Lastimosamente, por causa de la condición caída, por la perversión y el pecado del ser humano, la deshonestidad, la deslealtad, la infidelidad en sus diferentes compromisos ha hecho que el mismo hombre, para salvaguardar los diferentes convenios que se hagan a lo largo de la historia, están protegidos por organizaciones, por cláusulas especiales, etcétera, 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 más que todo por precisamente la deshonestidad de la condición caída del ser humano. Es por eso, porque realmente si el hombre no estuviese en este nivel de deshonestidad, de perversión en la que se encuentra, fuese capaz por su medio de sostener el compromiso que adquiere. Pero como sabemos pues que la condición humana es egoísta y buscar engañar para favorecerme yo y tener que zafarme de mis deberes, pues entonces existen los diferentes mecanismos legales que los países han adoptado para hacer cumplir a las personas cuando asumen un compromiso legal. Así mismo es. Entonces es interesante porque ahora en el versículo 17, Gálatas 3:17, te dirá, pero ¿por qué no vamos a leer 16? Espérese, ya lo vamos a leer, pero en otra parte del estudio, no se preocupe. Sigo leyendo Reina Valera 1960, Gálatas 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Esto es interesante porque ahora el apóstol Pablo está haciendo una alegoría para que puedan sus lectores, en este caso la iglesia de Gálatas, entender lo relevante y la importancia de un pacto tan trascendental que ni siquiera la misma ley mosaica podía anularlo. Y estamos hablando que la ley mosaica es otro pacto, es otro acuerdo legal. Dice aquí esta versión, lo que trata de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham
no podía anularse 430 años más tarde. Dios, a través de las veces que visitaba a Abraham, que no fueron muchas, usted lo puede contar con los dedos las veces que vino, pero Dios estableció un acuerdo legal con Abraham, en este caso es una representación simbólica de lo que tenía que ver el proceso de Cristo, como en la descendencia sobre la cual iban a ser benditas todas las naciones, ¿ok? Si usted no entiende mucho lo que significa esto, le invito a ver el estudio anterior de Dos pueblos, un solo Dios, porque ahí usted va a encontrar la explicación en su contexto de esta frase, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, esa famosa frase que Dios le dijo a Abraham y que hoy día le han dado... Está bien explicado con capítulo y verso. Sí, por eso le invito a revisar el canal de YouTube. Y hoy día le han dado cualquier cantidad de vueltas a ese mensaje, pero realmente no han dado en el blanco porque no han tomado en cuenta su contexto. Pero aquí dice que lo que trata de decir es que en el acuerdo que Dios hizo con Abraham, en el pacto, ¿por qué? Porque cuando Dios establece un pacto, y usted sabe que en un documento legal hay cláusulas, y las cláusulas son la naturaleza de dicho convenio, ¿ok? Dice los derechos de las partes involucradas, dice los deberes de las partes involucradas también. Y en el caso del pacto que Dios hizo con Abraham, Él colocó derechos y colocó deberes, y en cuanto a los derechos, para nosotros los cristianos eso se traduce como promesas. Así mismo es. Son las famosas promesas, esos son nuestros derechos, que a todos nos encanta orar en base a las promesas, nos gusta agarrarnos muchísimo de las promesas de Dios, pero somos muy malos a veces para cumplir con nuestros deberes. Es otro tema, ¿no? Pero es una realidad. Entonces, dentro de estas cláusulas legales están estas promesas que son parte legal, valga la redundancia, de este acuerdo. Aquí lo dice, el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse, escúchelo, no podía anularse 430 años más tarde. ¿Por qué 430 años más tarde? Porque 430 años más tarde fue que Moisés vino la ley. Vino la ley por medio de Moisés, que es otro pacto, ¿ok? Entonces no son más que, dice acá, cuando Dios le dio la ley a Moisés, no podía anularse 430 años más tarde cuando Dios le dio la ley a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios estaría rompiendo su promesa, es decir, para Dios una promesa es una cláusula de un contrato, de un convenio legal que Él establece, y aquí lo dice que Él no lo va a romper. Así es. Tremendo. Lo va a cumplir plenamente, pues. Tremendo. Porque estaría rompiendo su promesa, es decir, el acuerdo no podía romperse, porque si no estaría rompiendo su promesa. Ahora bien, ahora vamos a Hebreos 9, 15 y 16. Hebreos 9, 15, 16. Reina Valera 1960. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Esto es tremendo porque el escritor de Hebreos, no sabemos quién fue, pero el hecho es que fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Eso es básico. Que es lo más importante para nosotros a fin de cuentas. Así es. Usa otra terminología legal y aquí vuelve a aparecer nuevamente la palabra diateque. Y fíjese cómo lo dice acá, versículo que puse, versículo 15. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto. Esa es la razón del por qué está separada la Biblia en antiguo pacto y nuevo pacto. Yo conversaba con alguien que me cuestionaba el hecho de que los cristianos malinterpretan la gracia, porque dan a entender que la gracia apareció por primera vez en el periodo de Jesucristo, pero ya había estado presente, ya estaba presente en el antiguo pacto, entonces que no tiene sentido llamar entonces el pacto de la gracia el nuevo pacto. Yo le explicaba a esta persona que me cuestionaba esto, yo le decía que si bien es cierto que la gracia estaba presente, por ejemplo, encontramos la gracia en forma de misericordia, en forma de bondad. Hay una mención en los Salmos donde el salmista describe la ley de Dios como una gracia divina dada al hombre, y desde ese punto de vista pues es cierto. El hecho es que el fundamento, la base legal de la ley mosaica no estaba basada en la justificación por la fe, sino estaba basada en la justificación por obras. Tú tienes que hacer para que Dios te bendiga, para que Dios te salve, para. Si tú no haces, tú estás reprobado.
El nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, está basado en la justificación por la fe. Es decir, yo no me puedo presentar delante de Dios con mis obras, sean cual sean mis obras, porque no van a ser aceptadas delante del Padre para ser declarado justo, para ser aprobado delante de Dios y para restaurar mi relación con Él. Por eso se le dice que es el pacto de la gracia. Las únicas obras que el Padre aceptó en el tiempo de la gracia fueron las obras de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él en su estado de hombre natural, perfecto, íntegro, puro y santo en todo el sentido de la palabra de lo que acabo de decir, pudo cumplir a cabalidad y perfectamente con todas las exigencias de la ley para poder entonces darle activación al pacto de la gracia por justificación por la fe, por la cual usted y yo ahora entramos en este pacto. Ahora bien, esto no nos da licencia para pecar, para vivir conforme nos dé la gana de forma libertina. Eso no es bíblico. ¿Okay? Y no es lo que quiere decir tampoco con eso. Ni es tampoco lo que quiero decir, pero esto lastimosamente hay que aclararlo hoy día porque se ha malinterpretado mucho el tema de vivir por gracia, que es como una licencia para pecar. Yo hago lo que me da la gana porque entonces yo voy, luego me arrepiento y no ha pasado nada. Perdóneme, pero usted tiene una terrible condenación encima si usted tiene esa actitud. Porque usted está mancillando, usted está pisoteando la sangre del Cordero y usted está envileciendo el sacrificio de Cristo y está tomando su gracia y su perdón como que se fuera un simple ungüento que tú guardas en la alacena, que lo sacas cuando tienes un golpe y después no te acuerdas y lo dejas ahí tirado. La libertad la ha convertido en libertinaje. Totalmente. Y perdóname, pero para ese tipo de personas pues no hay tal cosa. Eso es totalmente reprobado por Dios, ¿ok? Por su palabra. Entonces es bueno aclarar esto porque si bien es cierto que tenemos una libertad, pero esta libertad nos enseña y nos capacita para ahora vivir en obediencia conforme a la palabra de Dios. Esto hay que aclararlo por las cantidades de cosas que hoy día se ve, que uno ve, que uno escucha y que uno se entera, lamentablemente, ¿no? Bien. Claro, porque así como te da nuevas promesas en la gracia en Cristo, también te da nuevas obligaciones. Porque obviamente tienes que cuidar esa gracia, tú tienes que perseverar. Valorarla, básicamente. Claro, exactamente, tienes que valorarla porque la gracia es un don inmerecido, un regalo que no nos merecemos. Si nosotros no hicimos nada para merecerlo, que Cristo muriera por usted y por mí en la cruz del Calvario. Así es, y ese por gracia. Fíjese como precisamente lo dice el escritor. Por eso Él, hablando de Jesucristo, es el mediador de un nuevo pacto. Es decir, Él es el notario. Usted sabe que cuando uno va a notaría, un notario es una especie de mediador entre las partes que están transando algún tipo de relación comercial. Cuando usted vende un carro, cuando usted vende un vehículo, pues el notario establece un orden según las leyes para que la relación se pueda llevar a buen cabo y las partes no queden afectadas, ¿ok? Porque él se presenta delante, ¿ok?, de la máxima autoridad del gobierno, el ministerio encargado, para decirle, mira, esta transacción se hizo correctamente según las leyes, ambas partes quedaron en buenos términos, legalmente hablando. Pues de igual manera Jesucristo hace lo mismo en el sentido de que Él se presenta delante del Padre, ¿ok?, para transar, para restablecer la relación que se había roto. Para mediar, para asignarlo con la palabra, para mediar. Para mediar, vamos a usar el término que usa acá la palabra, para mediar entre el hombre y Dios. Exactamente. Para mediar, para acordar que todo se lleve según. Ahora, sabemos bien que el hombre no tiene forma alguna de cumplir con los requisitos. En una notaría, pues las ambas partes tienen que cumplir con los requisitos puestos por la notaría y por el notario, ¿no? En este caso es Cristo el que pone los requisitos de parte del hombre, porque Él es Él, por eso es por fe, porque solamente lo que Él hizo es lo que vale, no lo que yo haga, no lo que tú hagas, sino lo que Dios hizo. Entonces, por la fe que somos justificados. Y aquí dice que por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque por medio de este pacto es que realmente se restablece la relación con Dios y que el hombre es justificado. Para que todos los que son llamados ¿por quién? Llamados por el Padre a vivir de esta forma,
puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Entonces, todo pacto que Dios establece tiene promesas. Eso es lo que vemos establecido en cada uno de los pactos que hemos visto. Por ejemplo, en el pacto de la salvación, usted dirá, o el protoevangelio, es un término a lo mejor que usted no maneja mucho, y a lo mejor es la primera vez que usted lo escucha, que significa un primer evangelio, es como se asume Génesis 3:15, si usted no lo sabía. La famosa palabra donde el Señor le dice, la simiente tuya le va a herir el carcañán, pero la simiente te va a golpear en la cabeza, que es un anuncio profético del sacrificio de Cristo, donde Cristo dijo, consumado es. Y ahí le pisó la cabeza. Lea, pastor. Génesis 3:15, Reina Valera 1960. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese verso se conoce también como protoevangelio, un primer evangelio. ¿Por qué se concibe así? Porque vemos el pacto de salvación ya establecido proféticamente hablando, con toda la implicación que ese verso tiene, y ahí está incluida una promesa. La serpiente va a morder el talón, pero la simiente de la mujer, que es Cristo, ¿ok? Porque ahí estaba anunciado que iba a venir la simiente, porque era el único que iba a poder golpear la cabeza, lo hizo. Y ese golpe final fue cuando dijo en la cruz, consumado es. Ahí fue como cuando usted está pisando precisamente un animal venenoso y usted se afinca, y usted le da como con la mano, o con el pie, o con la escoba, con lo que usted tenga en la mano, como que para asegurarte de que está muerto, como que bueno, con esta sí no te salva. Bueno, esa frase, testelestai, eso fue la estocada final de Satanás, que ya estaba bajo los pies del maestro en ese momento, a pesar de que él estaba colgado en la cruz. Y dice aquí, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Porque recuerda que precisamente en el libro de Hebreos nos dice que la sangre de los animales no puede quitar el pecado, no podía quitar una conciencia muerta por el pecado, simplemente lo podía tapar, lo podía como ocultar temporalmente. Lo que pasa es que los que estaban bajo ese primer pacto no sabían esto. Ellos creían que, bueno, como Dios dijo que había que sacrificar animales por el pecado, eso quiere decir que entonces yo soy perdonado por el pecado, porque eso es lo que dice el pacto mosaico en el momento, eso es lo que dice. Eso, dice que el Nuevo Testamento también estaba establecido por sangre. Cuando Moisés por primera vez esparce la sangre, como lo dice la palabra, entra en vigencia legalmente ese pacto, ese testamento. Entonces el Nuevo Testamento tenía que estar cubierto con sangre. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida. Esa es la razón. Y en el documento legal se firma con tinta, en el bolígrafo o alguna notaría exige un color específico, que no puede ser otro sino ese. Esa es la tinta especial. Y dice acá, para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. ¿Bajo cuál pacto? Bajo el pacto mosaico. Ya lo vimos, el pecado quedaba, pero ellos no lo sabían, se estaban enterando ahorita con la revelación que se le estaban dando el escritor de Hebreo. Wow, o sea que yo pequé y aunque yo llevé todo ese poco de sacrificio para allá, igualito el pecado estaba ahí. Sí estaba. Hasta que vinieron a Cristo y fue realmente quitada la carga ilegal por su transgresión ante esto. El versículo 16 dice, ahora bien, cuando alguien deja un testamento, cuando alguien deja diatequé, cuando alguien deja un testamento o pacto, me dice aquí el comentario de la Biblia que estoy leyendo, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Aquí me manda otro comentario que otras traducciones colocan el versículo 16, esta parte dice, cuando alguien hace un pacto es necesario ratificarlo con la muerte de un sacrificio, dice acá, ¿no? Y bien, es cierto, en nuestro sistema jurídico actual, creo que en la mayoría de los países es así, cuando alguien deja un testamento en vida, la cláusula para poder leer el testamento es que la persona esté legalmente muerta. Así es. De otra forma, los familiares o los involucrados no pueden exigir que el testamento sea leído. O sea, no hay forma ni que manden a matar al abogado, ni que extorsionen al juez, ni que hagan lo que hagan, el testamento no se puede abrir.
porque legalmente la persona que lo instituyó tiene que estar muerta. Entonces es interesante que Pablo también usa esta alegoría del ámbito legal jurídico del imperio para darnos a entender que justamente cuando Cristo muere es que entra en vigencia el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Por eso le dije que esa frase telestai marca realmente un antes y un después. Claro, porque Cristo es el testador y al morir confirmó el pacto. ¿Ven? Se hizo efectivo, patente, se validó con la muerte del testador. Exactamente. Y cuando resucita, lo revalida. Es importante esto. Y aquí nos lo dice en el versículo 18, por eso aún, aunque no estaba en mi nota, pero lo voy a leer. Aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras, junto con agua, y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Lo dije ahorita en un comentario, que justamente cuando se establece la ley que se es leída, Moisés hace esto y entra en vigencia este pacto mosaico, ¿ok? Que incluía, que tomaba las cláusulas del pacto que Dios había hecho con Abraham. Repito, Hebreos 9, 18 y 19, para que tome nota, Hebreos 9, 18 y 19, lo que acaba de leer el pastor. Bien, ahora vamos con Lucas. Vamos a ver ahora, entonces, en resumida cuenta, un testamento tiene promesas, que son las cláusulas, ¿ok? Tiene exigencias y demandas, ¿ok? Hacia la parte. Tiene sangre de por medio. Y usted dirá, bueno, pastor, pero ¿qué tipo de sangre puede tener el pacto que hizo Dios con Noé, por ejemplo? Bueno, si a usted le parece poco la cantidad de muerte que hubo, bueno, pues usted me dirá, ahí corrió sangre. Pastor, pero es que todo eso fue lleno de agua. Claro que todo eso fue lleno de agua, pero no quiere decir que todos murieron ahogados. Algunos se estrellaron contra una roca cuando iban en el camino, otros se tropezaron, otros se les llevó el agua y un tronco lo atravesó cuando estaba debajo del agua y ahí hubo sangre y realmente eso fue lo que lo mató. O sea, son muchas las probabilidades de lo que pudo haber ocurrido ahí, de la muerte de toda esa gente, que es difícil decir que ahí no hubo sangre, desde ese punto de vista, ¿no? Vamos a ver ahora un caso interesante de ratificación de pacto y de cumplimiento del pacto cuando estaba apenas en vigencia el nacimiento de Cristo. Básicamente estaba apenas en ese proceso, o sea, todavía faltaban unos cuantos años para que el sacrificio de Cristo se llevase a cabo. Lucas 1:72. Lucas 1:72, Reina Valera 1960. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Ok. Durante el nacimiento de Juan el Bautista, su padre Zacarías irrumpe en alabanza a Dios con un canto profético diciendo que Dios se había acordado de su santo pacto y del juramento hecho a Abraham de que su descendencia, la cual es Cristo, todas las naciones serían benditas. Lo interesante acá es que usted sabe pues, que Zacarías fue incrédulo, no creyó, y como castigo de su incredulidad, pues él quedó mudo hasta que su hijo nació, es decir, el profeta Juan el Bautista. Pero aquí dice, voy a leerlo ahora en esta versión, profecía de Zacarías. Voy a leer un poquito el contexto, ¿no? Para que entremos un poquito en el contexto en esta lectura. Entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo. Recuerde que todavía no estaba en vigencia el nuevo pacto. Estaba en proceso apenas, faltaba poquito, sí, porque ya estaba por nacer Jesús. Recuerda que apenas Juan el Bautista lo que le llevaba a su primo, según el linaje familiar, porque él era primo de Jesús, eran solo 6 meses solamente de edad, así que tenían prácticamente la misma edad. Así que faltaba poquito para que viniera Cristo. Se llenó del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre profetas, reyes y sacerdotes. Y en este caso, Zacarías era el sumo sacerdote que le tocaba de turno. Por eso vino el Espíritu Santo sobre él. Y dio la siguiente profecía. Por eso que dije que vino como en un cántico profético, ¿ok? Porque aquí dice, alaben al Señor, el Dios de Israel. Por eso él empezó a cantar, empezó a honrarle al Señor. Lo que él no sabía era que era un canto que venía mezclado o entrelazado con una profecía. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y usted dirá, pero ¿en qué momento? Si todavía no ha nacido Cristo. Para que vea que él estaba hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Nos envió un poderoso Salvador. Y usted dirá, pero ¿se está refiriendo a Juan el Bautista? No, están usando proféticamente ¿a quién? A Cristo. Amén.
como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado. El pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Fíjese, él hace una mención acá al pacto abrahámico, ni siquiera está haciendo mención al pacto mosaico, sino al pacto abrahámico. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y aquí es que él se refiere realmente a su Hijo. Y fíjese que anuncia esta profecía lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Es a partir del versículo 76 que aquí es que está hablando ahora del profeta Juan el Bautista. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Salvador que acababa de decir unos segundos atrás. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar a luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz. ¿Hacia dónde? Hacia el príncipe de la paz, porque es el único que tiene paz verdadera. Entonces, fíjense aquí cómo somos testigos nosotros en la historia de este cumplimiento, y el profeta Zacarías, mejor dicho, el sacerdote Zacarías, que en este punto profetizó inspirado por el Espíritu Santo, anuncia que Dios se acuerda de su pacto y está en proceso de cumplimiento, mejor dicho, que lo que está aconteciendo es precisamente cumplimiento del pacto abrahámico cumplido, que el real, verdaderamente, como le vuelvo a decir, si usted no entiende cuáles son estas promesas adámicas y la relevancia que tienen con la descendencia de Abraham, que no es Isaac, no es Jacob, no son los 12 tribus de Israel, no, si usted cree que son esos, no, es Cristo. Así mismo es. Porque habla inclusive en singular, no dice tus descendientes, no dice tu descendencia, hablando de Cristo. Le invito a ver el estudio anterior para que puedan entender mucho mejor la magnitud de lo que ahí está hablando el apóstol Pablo. Y aquí está hablando precisamente de que se está cumpliendo ese pacto, ese anuncio profético dado miles de años atrás, siglos de años atrás, a su descendiente Abraham. Ahora vamos con Gálatas 3:16. Precisamente vamos a ver una mención a esto, que no lo voy a explicar a grosso modo porque ya está muy bien explicado y detallado en el estudio anterior. Así que vaya, lo motivo a que vaya y lo escuche. Gálatas 3:16, Reina Valera 1960. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjese, aquí está lo que le acabo de explicar. El apóstol Pablo ahora le da, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, ilumina a sus oyentes, que son los gálatas, que son judíos que están teniendo un problema serio porque quieren volverse al viejo pacto, quieren volverse a los rudimentos antiguos, y están en esa lucha. Este es un libro muy interesante que aquellos que tienen esa línea judaizante moderna, será bueno que miraran con los ojos del Espíritu Santo el libro de Gálatas. Y dice en el versículo 16 que Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, uno. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos. Aquí Pablo se está haciendo mención a las 12 tribus de Israel, o ¿cómo se llama? A Isaac o a Ismael, que puede ser el otro, ¿no? Pero bueno, él tuvo 2 hijos, le está refiriendo a eso. No, señor, el Espíritu Santo está hablando por medio de Pablo, está diciendo, como significara muchos descendientes. Sí. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Sí, lo puso en singular como en plural. Y para que no quede duda, lo dice directamente. Cuando me estoy refiriendo, Pablo estoy diciendo a Gálatas, cuando yo me estoy refiriendo a su hijo, no me estoy refiriendo a Isaac, me estoy refiriendo a Cristo, el verdadero hijo de la promesa, porque la promesa es un anuncio profético, es Cristo. Que él viene por el linaje de Isaac, es cierto, él no vino por el linaje de Ismael, él vino por el linaje de Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac es el hijo de la promesa. Entonces, de una forma simbólica, tenía que venir por el linaje de Isaac, porque Isaac fue el sacrificado en aquel momento cuando Dios le dice sacrifica
glorifícame a tu hijo al que amas. Y si usted no lo sabe, esa es la disputa histórica que tienen el pueblo judío ahorita en Israel con todos los pueblos árabes. La disputa que ellos tienen, usted dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo es eso? Si ellos se están peleando por la tierra y todo aquello. Sí, eso realmente alimenta el contexto de la disputa. Pero la verdadera disputa es religiosa e histórica. ¿Por qué? Porque el pueblo árabe dice que Abraham iba a sacrificar a Ismael porque ellos son descendientes de Ismael, y los judíos dicen que sacrificó fue a Isaac porque ellos son descendientes del linaje de Isaac. Entonces la verdadera lucha que tienen ellos es familiar, si usted lo quiere ver así. Es religiosa también porque está incluida la fe, está mezclada en todo esto por el tema del sacrificio. Y bueno, dentro de ese contexto se mete todo el conflicto con la tierra y todo aquello que hoy día vemos, ¿no? Porque también tenemos que Dios le dio esa tierra a Israel y todo aquello, pero es un conflicto familiar que tiene siglos y que, lo voy a ser sincero, solamente Jesucristo, el príncipe de paz, es el que va a poder quitar ese conflicto que tiene mucho tiempo. Amén. Y continuará. Así que no quite la esperanza de que el gobierno alguno de estadounidense o el que sea va a mediar y se va a acabar ese conflicto. No, quizá todos esos tratados y todas esas cosas son simplemente pañitos de agua fría para calmar la fiebre, pero la infección la va a matar Jesucristo. Así mismo es. Entonces, ahora vamos, Mateo 26, 28, y con esto vamos a ir terminando. Mateo 26, 28. Ajá. Mateo 26, 28, Reina Valera 1960. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí dice, y tomó en su mano, vale, el versículo 27, y tomó en su mano una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Algunos manuscritos me colocan aquí una observación dentro de esta traducción, que algunos manuscritos dicen el nuevo pacto, ¿ok? O nuevo testamento o nueva alianza. Esa es la razón entonces del por qué se divide la Biblia a partir de Mateo, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, y hasta Malaquías, Antiguo Pacto, o Viejo Pacto, o Viejo Testamento, o Vieja Alianza, como usted lo quiera ver. Porque aquí, vamos a decirlo así, Jesús presenta en la notaría celestial el nuevo documento, por decirlo de alguna forma. Y cuando Él muere, que dice Testelestai, se firma y entra en vigencia el documento. Empieza a operar el nuevo pacto, que dice que es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. La iniciativa divina de hacer un pacto con su pueblo comenzó en la eternidad antes de la fundación del mundo. Es decir, no es que, bueno, yo sabía que esta gente se iba a pecar, entonces ahora me tengo que sentar a ver qué vamos a hacer y para resolver este conflicto. No, como le acabo de decir hace rato, Dios lo sabe todo, absolutamente todo. No hay algo que se escape entonces de sus manos y no hay nada que lo agarre de sorpresa. Él sabe todas las variables posibles de todas las decisiones que vayamos a tomar. Él conoce absolutamente todo. Impresionante. Algo que me confronta, es algo que a la vez me hace admirarlo mucho más. Él es omnisciente. O sea, en el plan perfecto no hay ninguna variante de las decisiones, inclinaciones, conductas X que nosotros vamos a tener que pueda alterar ese plan perfecto que Él ya diseñó. Eso es lo increíblemente espectacular. Es que de hecho la voluntad de Dios lo resume buena, perfecta y agradable. O sea, es buena para todos, perfecta para todos y agradable para todos. O sea, es la perfección. A pesar de que Él nos dio un raciocinio, nos dio una voluntad que nos permite tomar decisiones, que nos permite tener criterios, y eso pues nos puede hacer tomar uno que otro rumbo. A pesar de eso, que es una bendición, eso no altera el plan perfecto de Dios. Qué tremendo es este punto. Magnífico el Señor soberano. Entonces, aquí vemos que en Mateo 26, 28, la alianza del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, ya estaba sobre la palestra.
espiritualmente hablando, sobre el escritorio legal para que ser firmado, para que entrase en vigencia. Entonces, la diateque, el griego, el testamento, la alianza o el arreglo legal, no es una connotación inventada, no es una malformación, como me decía esta misma persona cuestionando la fe cristiana, que es una mala interpretación del cristianismo. ¿Por qué? Porque, bueno, lastimosamente hay ciertos sectores, sobre todo los judaizantes, que quieren ensalzar el pacto mosaico por encima del resto, ¿ok? Porque ellos consideran que el cristianismo ignora o menosprecia el pacto mosaico por no darle cumplimiento a ciertas cosas que ya están establecidas. No, simplemente nosotros lo que le damos es un entendimiento a la luz del nuevo pacto, que es distinto. Y en base a eso asumimos todo el consejo de Dios, no solamente una parte, no exaltamos una por encima de la otra, sino que tomamos todo en su justo valor, porque todo fue hecho, toda la palabra de Dios, según Timoteo 16, dice que es buena, es útil para redarguir, para corregir, para edificar a todo creyente en toda su plenitud. Entonces, todo el consejo de Dios es útil, todo el consejo de Dios, y cuando digo todo, me estoy refiriendo desde Génesis, capítulo 1, hasta Apocalipsis, capítulo 22. Totalmente. Totalmente, no existe ni una parte de la Biblia que no sirva, todo sirve. Entonces, aquí vemos el diateque, vemos cómo se ha establecido a lo largo de la interpretación apostólica, del planteamiento apostólico de cómo interpretarlo, ¿ok? Y entonces tenemos que entender que el Evangelio, que la salvación, que la gracia, que nuestra vida, nuestra existencia tiene como base el pacto de Dios. Así es. O sea, existimos, vivimos y somos salvos y glorificamos su nombre gracias al pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Esa ha sido la razón. Y a lo largo de la historia, pues, Dios ha hecho pactos, ¿ok? Y como partimos desde el punto de que leímos que el pacto mosaico no anula el pacto abrahámico, lo mismo ocurre, por ejemplo, con el pacto noético o el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Cuál es ese pacto que Dios hizo con Noé? Lo podemos leer rápidamente. Ya usted lo debe saber porque es una historia bastante conocida que se ha tergiversado por aquello de la bandera gay y todo aquello, ¿no? Por el arcoíris. Pero el arcoíris es la señal de dicho pacto. Sí, Génesis 9, voy a leerlo. Versículo 1 dice: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Fíjense que básicamente son las mismas palabras dadas a Adán y Eva en el primer pacto, el pacto de la creación. Fíjense cómo se ratifica y se confirma un pacto anterior. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Es exactamente lo que había hecho con Adán. Porque Adán había dicho sojugar la tierra, enseñorear, domina sobre todo lo que hice. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Bien, fíjense cómo aquí entonces absorbe el pacto que está por entrar en vigencia, un pacto anterior. Fíjense que no anula el anterior, ¿ok? Sino que lo asume. Ok, en el versículo 8 de Génesis 9 dice esta versión: entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes. Fíjense, tremenda esta palabra. Yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes, nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Sí, curiosamente, siempre cuando hay un cúmulo de nubes en un momento puede aparecer un arco iris. Y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas del diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra.
Entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Este pacto tuvo esta peculiar señal, porque la ley mosaica tuvo una señal también bastante peculiar, un poquito dolorosa, porque era la circuncisión, pero el pacto de que hizo Dios con Noé, mejor dicho, que hizo Dios con la humanidad en representación con Noé, lo mismo que con Abraham, que con Adán, tenía una señal visible, como ese arco iris que todavía está presente. Entonces, en la ley mosaica asume el pacto de Abraham, asume, porque no anula tampoco el pacto de Noé, que Dios hizo con Noé. Y fíjese, establece Dios el último pacto definitivo que señalaba proféticamente todo, que era el pacto de la gracia en el sacrificio de Cristo, y el sacrificio de Cristo arropa los demás pactos. Por eso usted y yo hoy podemos estar en la calle, podemos estar en nuestros hogares y puede llover o hacer una nubecita y de repente aparece el arco iris. Porque es una señal del pacto del Señor con la creación, con el ser humano y con todos los animales creados, con toda la naturaleza. Estamos bajo un pacto y aparece la señal de otro pacto, que básicamente es uno solo. Entonces viene lo hermoso, lo cumplidor que es Dios, y lo relevante de Dios, que como lo dije, todo pacto hecho por Dios tiene promesas, tiene cláusulas, y aquí es, prometo, más nunca destruir a la humanidad con diluvio. Así es. Y así ha sido. No sabemos cuántos siglos han pasado. Bueno, yo voy a decir una cifra un poco mayor. ¿Cuántos milenios han pasado? Porque yo creo que aquí han pasado ya varios milenios, desde Génesis hasta el 2021 después de Cristo. Mucho tiempo. Y esto va a ser así por la posteridad, porque inclusive hemos leído Apocalipsis, venimos de un estudio de Apocalipsis también escatológico interesante, y usted ve allí que van a pasar cosas terribles, van a pasar cosas fuertes sobre la humanidad, pero no existe un diluvio de agua. Sí, pues ya el pacto era que eso no se va a producir nuevamente, y Dios confirma su pacto. Entonces, a pesar de los 21 juicios anunciados en Apocalipsis, el pacto no se quebranta. Dios se vale de otros métodos, de otras situaciones duras, fuertes, para con esa humanidad impía, pero no está el agua por ninguna parte. No va a haber esta agua a este nivel otra vez. Entonces, bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Ha sido interesante entonces entender un poco más el ámbito legal de lo que es el pacto, de cómo Dios constituye el pacto, de cómo Dios deja el testamento, la alianza, el arreglo legal establecido para con el hombre en cuanto a la relación, en cómo establecer la relación y lo que implica esta relación y por qué Cristo entonces se le dice mediador de un nuevo pacto. O sea, la implicación legal, lo que implica esta frase, que es tremendamente poderosa y maravillosamente bendita para nuestra vida. Así es. Amén, así es. Entonces, bueno, vamos a orar. Si usted tiene algún comentario sobre este tema en particular, pues le invito, le motivo a que lo deje en nuestra caja de comentarios o lo haga llegar por los diferentes medios que tenemos a disposición. Y le recuerdo, pues, lo motivo a que revise el estudio anterior para que conozca mucho más a profundidad Gálatas 3:16, que lo vimos ahorita, solamente una mención puntual dentro del contexto de este estudio, pero en su contexto de verdad que es una hermosura también. Así que bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias. Muchísimas gracias por mostrarnos, Señor, tu santa palabra. Sí. Gracias por mostrarnos que tú eres un cumplidor de pactos, tú eres un Dios de pactos, Señor, y te bendecimos. Gracias, porque tú lo has cumplido todo, Padre. Tú eres un Padre bueno y maravilloso, Señor. Sí, Señor. Y nos diste a Jesús, Señor, tu unigénito, para que viniera a morir por nosotros, Señor, y darnos el pacto de la gracia, el nuevo pacto. Pero has mantenido tus pactos, eres un Padre bueno y maravilloso. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Porque eres tú quien nos está enseñando todas las cosas, como dijo Jesús. Cuando Él venga, el Consolador, Él les recordará todo lo que les he dicho y les mostrará todas las cosas. Gracias, Señor, por guiarnos en este estudio. Te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga. Un saludo, nos vemos. Bendiciones.